despedirnos de este jardín. El hermoso viaje que iniciamos juntos llegó a su fin. Qué lindo es mirar atrás, como asomándose por una ventana, y recordar esas caritas con su mochila y uniformes listos para explorar todo lo que en el jardín había. Muy buenos días tengan todos ustedes. El personal directivo y docente del Jardín Niños, Miguel Hidalgo y Costilla, les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura. Autoridades municipales y educativas que nos acompañan en el presidium, compañeros maestros y maestras, queridos niños que hoy egresan, público presente. Nos encontramos reunidos hoy, 10 de julio, para celebrar la culminación de este fin de cursos 2022-2023. Solicitamos amablemente a todo el público presente ponerse de pie y descubrirse la cabeza para recibir a nuestra bandera nacional con el debido respeto que se merece. Saludar ya. Firmes ya. Yo puedo solamente que mi papá no me deja. Esta bandera que hoy te entrego recibe con tanto cariño de tu corazón de niña y para amarlo y respetarlo. Yo la recibo con amor y gran cariño. Será siempre mía y mi luz. Protesto honrarla y defenderla con alta y constancia. ¡Sí, protesto!
Ya. Más que un símbolo patrio, más que identidad nacional, el himno de México representa el amor gigante universal que cada mexicano siente por su país natal. A continuación, entonaremos el himno nacional mexicano, primero en náhuatl y después en español, dirigido por la alumna Alexa Rubí de la Cruz Isidoro. Empezamos al tercer tiempo. Hombre, mexicana, la cachuyamaki, que calicante postre llama y carne, la lolín se taco patipatli, guatachín se postrito pom, la lolín se taco patipatli, guatachín se postrito pom, y llegó a los chuchitos tamante, la docente o loquito, aman que matinis y si huica, o que cuilo monantito tión, chauta la grisha que motitis matis, la mene misipa o palguipa, salminis anchichi y alguica, señor la canilone o misma, señor la canilone o misma. Mexica, la cachillamaki, llega alicante, postre llama y carne, la lolín se tapa patipatli, guatachín se postrito pom, la lolín se tapa patipatli, guatachín se postrito pom. Mexicanos al grito de guerra, el acero presta y el ruido, y retiende su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiende su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Simo patria sus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas a un extraño enemigo, profanado sus plantas, su suelo, y en su patria querida el cielo, un soldado cada hijo te dio, un soldado cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero presta y el vigor, y retiende su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiende su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Mi bandera es el símbolo de mi tierra. En ella encuentro la alegría y la dicha de pertenecer a un país que cada día lucha por salir adelante. Juramento a la bandera, dirigido por la alumna María Guadalupe Claudio Santos. Repiten después de mí. Panqui Mexica. Leque Yantatine. Llévate sentiría. Dotatame Guantonime. Tlacomaca. Chupete Motasque. Palewisque. Iguan y Cacanasque. Kengichiwa Nanansi. Para ti,
Temochican aman. Bandera de México. Sean sus héroes. Sin tranquilidad. En paz de hermanos. El poder tenemos. Quien siempre fieles. Principio de verdad y de justicia. Que hacen la patria a nación independiente, humana generosa, en quien brindamos existencia, firmeza. Para culminar con este acto cívico, tenemos la retirada de nuestro lábaro patrio a su sitio de honor. Saludar ya. Firmes ya. Basta el instante de un cerrar de ojos para hacer de un hombre pacífico un guerrero. Himno a guerrero, entonado por la alumna Yasmín Epitacio Fabián. Un himno guerrero, Jalina el mortal, jalar las montañas echando terras, a México te esclavo le dio libertad. Así celebremos el viaje nació, el bravo, el contento y de patria nació. Arranquemos el viaje. Suriano, gozoso, cantar, un himno guerrero, jardín el mortal, jalar las montañas echando temas, a México de esclavo le dio libertad, le dio libertad, le dio libertad, le dio libertad. Pueden tomar asiento, por favor. Para darle formalidad a esta ceremonia, el Centro de Estudios Preescolar Indígena tienen el honor de presentar ante ustedes a las personalidades que hoy nos acompañan en la mesa del presidio. Nos honra con su presencia el licenciado Victórico Ríos Mundo, padrino de generación, acompañado de su esposa, la profesora Almadelia Máximo Bautista. Brindémosles un fuerte aplauso. Mucho nos place la presencia del ciudadano Juan Rojas Claudio, comisario suplente de esta comunidad. El ciudadano Delfino Salvador Ramírez, policía comunitaria de esta comunidad. Agradecemos la presencia del ciudadano Adrián Díaz García, secretario de la comunidad de Ameyaltepec. Al ciudadano Alfonso Ramírez Rodríguez, auxiliar de la comisaría. Está con nosotros el profesor Herminio Vivas Antonio, director de la telesecundaria Adolfo López Mateos de esta comunidad.
y la profesora María Isabel Sánchez Catalán. Nos acompaña el ciudadano Lorenzo Sánchez Reina, regidor de Ecología del municipio de Eduardo Neri. El licenciado Roberto Carlos Tarreto Sánchez, jefe del Departamento de Servicios Culturales de la Subsecretaría de Planeación Educativa. La licenciada Giselle Saraí García Pérez, directora de la Juventud del H Ayuntamiento de Eduardo Neri. Agradecemos la presencia de la ciudadana Mónica de la Cruz Palacios, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia del Jardín de Niños. Y por último, la profesora Kenia Carey Vargas Hernández, directora encargada del Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. El día de hoy nos dimos cita en este lugar para despedir a esta generación de 24 alumnos que llegan al fin de una meta que comenzó hace 3 años y que, gracias a la perseverancia, el empeño y esfuerzo entregado en cada momento, hoy rinde en ustedes los frutos esperados. Con este paso, sus alas se fortalecen, para que poco a poco logren volar por sí solos, para que puedan abrirse camino y comenzar a surcar nuevos horizontes. Ante ustedes, la generación 2020-23, Semillitas del Saber, se presentan ante ustedes con una bella melodía titulada Volveré. Aplausos para estos niños. Tengo
sonreír, en algún papel perdido con dibujos para ti. Aplausos para estos pequeñitos. Cedo la palabra a la profesora Kenia Carey Vargas Fernández, directora encargada de este jardín, quien dirigirá unas palabras de bienvenida a los presentes. Buenos días a todos. Antes de empezar las palabras de bienvenida, les pido de favor a los padres de familia de los niños que bailan el bailable se vayan preparando, por favor. Después de esto vamos a dar inicio con su número. Educar es cuidar con ternura y dedicación una semilla, con la ilusión de que un día dará frutos. Respetables personalidades que nos honran con su presencia en la mesa del presidium, estimados padres de familia que nos acompañan, compañeros maestros y maestras, alumnos en general y público presente. Es un honor para esta institución recibirlos en este día tan especial, lleno de emociones. Una vez más, nos desprendemos de una generación de alumnos, para que ellos puedan caminar hacia un nuevo reto, como lo será la educación primaria. Estamos seguros y confiados en que ellos lo harán bien, pues durante los años que estuvieron en este jardín de niños, demostraron sus habilidades, así como sus fortalezas, para vencer los obstáculos. Este es uno de los primeros logros que tendrán en su vida. Es el primer triunfo, la conclusión de una meta trazada, pero no solo por ellos, también es un logro para nosotros como partícipes que los hemos acompañado para el logro de sus aprendizajes. Quiero agradecer a la maestra de tercer grado por ser pieza importante en el desarrollo de estos alumnos. Mi reconocimiento a ustedes, padres de familia, por el apoyo que le brindan a sus hijos. Sabemos que la responsabilidad es mutua y que es de vital importancia el tiempo y dedicación que les brinden cada día. El día de hoy, nuestra labor ha concluido. Ahora iniciarán un nuevo camino con la seguridad que alcanzarán todas sus metas, sin olvidar que las puertas de este jardín de niños siempre estarán abiertas y serán todos bienvenidos y sean todos bienvenidos a esta ceremonia de clausura, esperando lo disfruten. Muchas gracias. Damos unos minutos para que se preparen los niños, por favor. El paisaje de su alma. Espero que cada baile que haga revele algo de mí mismo o algo maravilloso que un ser humano pueda llegar a ser. A continuación, alumnos de los 3 grados traen ante ustedes el bailable titulado El Gusto. Un fuerte aplauso para ellos, por favor.
aplausos para estos pequeñitos. Informe de labores y entrega de reconocimientos a los alumnos más destacados por la profesora Kenia Carey Vargas Hernández. Informe anual de labores del ciclo escolar 2022-2023. En el Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla, que tengo el honor de presidir, se han realizado diversas actividades que van de la mano de nuestro programa escolar de mejora continua. En el aspecto administrativo, al inicio se atendió a una matrícula de 49 niños, 6 niños de primer grado, 19 niños de segundo grado y 24 niños de tercer grado, atendiendo también todos los requerimientos de documentación solicitados en la Supervisión Escolar 002 Nueva Creación de Iguala Guerrero, a la que ahora pertenecemos. En el aspecto pedagógico, se brindó una atención pedagógica oportuna acorde a las necesidades de los alumnos, haciendo un énfasis en la socialización y autonomía de los alumnos. En el aspecto social, se organizaron festejos de fechas conmemorativas con los niños, fomentando la socialización y recreación. Aunado a esto, se realizaron actividades de activación física durante las mañanas y algunos juegos organizados. La participación de las madres y padres de familia ha sido buena, ya que la mayoría de ellos acudió al llamado a las reuniones y apoyar a todo lo concerniente en la educación de sus hijos, contando siempre con la valiosa participación del Comité del Jardín de Niños asignado por esta comunidad. En cuanto a la infraestructura, se llevó a cabo la reunión para la instalación del nuevo comité del programa federal La Escuela es Nuestra, por el cual hemos sido nuevamente seleccionados y el cual contará con una obra de remodelación en el patio cerca del área de juegos y darle así un mejor aspecto a nuestro jardín de niños. En el aspecto organizativo, el jardín actualmente es de organización bidocente, esperando seguir contando con el apoyo de la comunidad a que envíen a sus niños al plantel para solicitar más personal. Muchas gracias por su atención. De esta manera es como la institución reconoce el esfuerzo de los alumnos y padres de familia. Reconocimiento a los alumnos más destacados por grado. Tercer grado. Melanie Rosario de la Cruz Claudio, por haber obtenido el primer lugar de aprovechamiento en tercer grado. Un aplauso para ella, por favor. Pásale, Melanie, saluda, mi amor. Salúdalos. Esa es tuya, mi amor. Aquí, Melanie. La maestra y el señor.
Cruz Isidoro, por haber obtenido el segundo lugar de aprovechamiento. Joel Alexis Alejandro Lucino, por haber obtenido el tercer lugar de aprovechamiento. Un aplauso, por favor. Venancio Alejandro, por haber obtenido el primer lugar de aprovechamiento. Jesús Emanuel Martínez Sánchez, por haber obtenido el segundo lugar de aprovechamiento. Yuleisi Coral Regino Ramírez, por haber obtenido el tercer lugar de aprovechamiento. ¿Dónde están? Yuleisi Coral. ¿De qué lado, mi amor? ¿De qué lado? Primer grado, Yaretsi Guadalupe Martínez Claudio, por haber obtenido el primer lugar de aprovechamiento. Gustavo Adolfo de la Rosa de Jesús, por haber obtenido el segundo lugar de aprovechamiento. Guadalupe Lucino Vargas, por haber obtenido el tercer lugar de aprovechamiento. Es así como fue la entrega de reconocimientos a nuestros alumnos más destacados.
se comporta más allá de su edad, por encima de su comportamiento diario. Mientras juega, es más grande de lo que es. Recibamos a los alumnos de primer y segundo grado, quienes participan hoy con una ronda titulada La Ronda Loca. Fuerte los aplausos para estos niños. Les vamos a pedir de este lado que nos apoyen haciéndose un poquito para atrás porque van a ocupar ese espacio los niños, por favor, un poquito más atrás. Los de tercero, por favor, fórmense en su posición de vals para que iniciemos. Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo excelente. Vienen ante nosotros la generación Semillitas del Saber, con una bonita melodía titulada Sueña y Hello. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso.
para nuestros pequeñitos. Cedo el micrófono al padrino de generación, el licenciado Victórico Ríos Mundo, quien dirigirá unas palabras a los pequeños. Bueno, buenos días a todos, padres de familia, invitados de honor. Yo me siento muy honrado, me siento muy contento por haberme dado esta distinción de apadrinar estos 24 pequeñitos. Debo confesar que es la primera vez que apadrino chamacos de preescolar, así que me pregunto si me estarán haciendo caso o no. Lo más seguro es que no, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que ya lo estamos acompañando aquí. Yo, más que dirigirle unas palabras a los pequeños, yo me dirigiría a las madres de familia, que considero que es muy importante este acto que estamos aquí realizando. Es el primer escalón dentro de la vida escolar que una persona debe jugar en este proceso de la vida. Ameyaltepec es una comunidad de la región del Alto Balsas que creo yo que es una de las comunidades que tienen mayor desarrollo. Sin embargo, hace falta algo más, un extra, y eso es precisamente que tenemos que tener más profesionistas en la comunidad. Imagínense si hemos logrado, con lo poco que hemos estudiado, hemos logrado conquistar los puertos, las ciudades más grandes del país. Imagínense si estudiamos un poquito más, ¿qué no haríamos con nuestro México? Yo recuerdo de un censo del INEGI allá en los años 95, si no recuerdo bien qué fecha, que Ameyaltepec y Tlamamacán eran de las comunidades que presentaban con un elevado índice de desarrollo, más que todas las comunidades, peor los que estamos hasta allá al fondo. Yo soy de San Agustín, Ozotipan, Totolcintla, éramos de los que estábamos más atrasaditos en el desarrollo económico. Creo que hasta esta fecha siguen siendo los más desarrollados, Tlamamacán, Ameyaltepec, San Juan, pero también si revisamos bien la historia escolar de la región, creo que también es donde menos hemos estado enviando los chamacos a la escuela. Por eso considero que también es importante ver esa parte. Yo recuerdo que cuando estudié la primaria, me tuve que salir de la comunidad porque iba por 2 años en tercer año. Me tuve que ir a San Gabrielito, a Tepecuacuilco, para poder avanzar la primaria. Aquí tenemos la primaria a unos metros. Termino la primaria, me voy hasta Apango. Y de Apango no había transporte, tenía que caminar 8 horas por todos los cerros para venir a ver mi familia. Aquí tienen la telesecundaria a unos metros. Termino la secundaria, busqué el colegio de bachilleres, me vine a Xalitla. Bueno, tiene el colegio de Xalitla a unos cuantos metros, unos cuantos kilómetros de Ameyaltepec. Que ni se diga, viene ya la transformación de otras universidades. Termino el colegio, me quise ir a Chilpancingo, a la Facultad de Derecho. Logro entrar, pero ¿a dónde voy a vivir? Por fin localizo una casa de estudiante. Bueno, eso es complicado, era complicado, ahora es diferente, ahora las oportunidades están aquí, están a la mano. Yo creo que con los apoyos del nuevo gobierno, que ya vienen becas escolares, vienen universidades, o más bien ya están las universidades funcionando, pues hay mucho que aprovechar. Yo, madres, padres de familia, yo creo que están ustedes para apoyar. Pues no olvidemos la escuela que tenemos aquí. Agradezco mucho que me hayan invitado. Yo les traigo un presente muy significativo,
un presente que lo compartiré con mucho gusto, pero que lo material yo les traigo mi disposición para orientarlos, para apoyarles en lo que yo pueda ayudarles en la parte o en la vida o proceso escolar de los chamacos. Un reconocimiento muy especial a las maestras que me hayan igual invitado. La señora Mónica, que creo que es la culpable, que no la veo, ya se escondió. Pero bueno, cualquier cosa, cuando necesiten, yo estaré aquí a su disposición. Igual les comento que la maestra Lupita de Loya les envía también un presente ahí para los chamacos, para sus hijos, y les envía un saludo muy fraterno. Muchas gracias a todos. Último pase de lista por la maestra de grupo, la profesora Verónica Máximo Mendoza. Alejandro Lucino Joel Alexis. Claudio Santos María Guadalupe.
de la Rosa Silvestre Ezequiel. Brandon Gael. Niños, para atrás, niños. Más para atrás. Morales Regino Pedro Alexander. Morales Salvador Filiberto. De la Rosa Venegas Naomi Carolina. Sánchez Martínez Natividad. Sánchez Regino Arlet Itzel. Santos Venancio Ana Leticia.
aplauso para estos pequeñitos. Para terminar, se llevará a cabo el acto de clausura, a cargo del profesor Herminio Antonio Vidas. Por favor, un aplauso. Buenas tardes a todos, padres de familia, ciudadanos de esta comunidad de Amillatepec, Guerrero. Con el permiso de la mesa de honor de las autoridades municipales, de las autoridades locales, con el permiso del padrino de generación, con el permiso de la directora de la primaria y con el permiso de la directora de la Casa de la Juventud y mis compañeros que hoy nos acompañan, vamos a dar unas palabras a estos chiquitines que en realidad estamos completamente sorprendidos los 3 niveles educativos de esta comunidad. Como maestros les queremos felicitar a los padres de familia. Los queremos felicitar porque hoy en día los niños nos están demostrando que sí se puede volar alto, que sí se puede llegar a, como lo dijo el padrino de generación, llegar el día de mañana a ser profesionistas, como debe de ser. Pero esto depende de cada uno de ustedes, padres de familia. Vemos con admiración y respeto el trabajo que hoy inicia, porque este es el primer paso a su educación de cada uno de sus hijos. Estamos contentos, estamos felices los maestros y estamos completamente sorprendidos del trabajo de los papás, del trabajo de la escuela, del trabajo de los maestros, porque es un trabajo en equipo. Sí, es un trabajo en equipo, porque cada uno de nosotros, tanto maestros como padres de familia, van poniendo su granito de arena. ¿Por qué no mencionarlo cuando los maestros, las maestras les dan las indicaciones a cada padre de familia, y cada padre de familia preocupado para que su niño venga al jardín de niños, está presente como siempre? ¿Sí? Es por esto que nos sentimos completamente orgullosos y sorprendidos, porque llevo 23 años en esta comunidad y he asistido a las clausuras y siempre todo es muy agradable, siempre todo es con mucho respeto y sobre todo a hoy me sorprende, y creo que a los compañeros también nos sorprende, de que estamos hablando de una generación de 24 niños que están saliendo de esta comunidad. Para nosotros los maestros nos sentimos muy contentos, nos sentimos alegres, porque a partir de aquí parte de que van a ingresar a la escuela primaria. Ojalá y Dios permita que todos así como están y que ningún padre de familia se niegue y decir, tú ya no vas a continuar, porque sería truncar sus ilusiones. Es una responsabilidad de cada padre de familia estar al pendiente de la educación de sus hijos. No tenemos que desviarnos, porque el tesoro más grande que le podemos dar a nuestros hijos es la educación. ¿Sí? Dice la generación, semillitas del saber. La semillita que vamos a sembrar y que ustedes están sembrando ahorita, ustedes las van a cuidar. Son unos arbolitos, los cuales necesitan de su cuidado, de su atención, de su amor, de su ternura. Y van a crecer fuertes, van a crecer seguros. Y estamos seguros nosotros los maestros que de lo demás nosotros nos vamos a encargar. Felicidades a los papás, felicidades porque estamos admirados de esta clausura. Su vals, su presentación, todo está a la perfección. Felicidades maestras por su trabajo también y felicidades a las autoridades que vemos que hoy nos acompañan, ¿verdad? Y que han estado al pendiente de la educación. A nombre de la Secretaría de Educación Pública, a hoy, 10 de julio del año 2023, siendo las 12:50 horas, vamos a dar por terminado y por concluidas las actividades de este centro educativo del Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla, siendo las
1950, la Secretaría de Educación Pública, a nombre de la profesora, de la directora, damos por terminadas las actividades de este ciclo escolar 2022-2023. Gracias por su atención y felicidades.